Hola, bienvenidos a mi podcast. El humano, siendo un ser tan imperfecto, inventó la guerra para poder sentirse más poderoso que cualquier otro ser humano. No hay cosa más terrible en este universo que arrebatarles la vida a inocentes por causas políticas, de género, de religión o económicas. Los seres humanos debemos ser más solidarios, más empáticos, no importando nuestra raza, nuestro credo, nuestra condición social y económica. Hoy les traigo una historia en donde se juntan la guerra, la muerte y, por supuesto, los sucesos paranormales. Déjame tu like, suscríbete a mi canal y comparte mi contenido. ¡Comenzamos! No dispares a los muertos. El calor del verano de Nueva York era una bestia pegajosa que vivía en la superficie. Abajo, en las arterias cavernosas del metro, el aire era diferente, espeso, con el olor a ozono, acero caliente y a 1.000.000 de historias anónimas. Para el oficial Michael O'Connell era el olor del trabajo. Llevaba 20 años patrullando esos túneles y creía haberlo visto todo. Todo cambió una noche de martes en la línea Carnegie. Los informes habían comenzado como susurros. Pasajeros que juraban haber sentido un frío inexplicable entre las estaciones de Lorimer y Graham Avenue. Trabajadores de mantenimiento que hablaban de luces que parpadeaban al unísono con un débil lamento que el traqueteo de los trenes casi ahogaba. Las autoridades de transporte lo atribuían a fluctuaciones eléctricas y a la acústica peculiar de los túneles antiguos. Pero entonces, un conductor de tren, un veterano con nervios de acero, se negó a volver a pasar por ese tramo. Dijo que vio figuras en el andén de una estación de servicio abandonada, una estación fantasma que no aparecía en ningún mapa moderno. Figuras borrosas, como humo oscuro que se movían con una rigidez antinatural. Fue entonces cuando enviaron a O'Connell y a su joven y ambiciosa compañera, la oficial Daria Volkov. Probablemente adolescentes con ganas de asustar a la gente, dijo O'Connell mientras su linterna cortaba la penumbra del túnel. O solo la clásica histeria de la ciudad. El conductor parecía genuinamente aterrorizado. Mike, replicó Daria, con la mano cerca de su arma reglamentaria. Dijo que olía a pólvora. Caminaron por el balasto de grava. El silencio entre trenes era casi más ruidoso que el propio estruendo. Al acercarse al punto señalado, la temperatura cayó en picada. El aliento de O'Connell se convirtió en vaho. ¿Sientes eso?, susurró Daria. De repente, sus radios emitieron un estallido de estática. De entre el ruido blanco surgieron fragmentos de voces. No hablaban inglés. Sonaban a alemán, a japonés, a ruso, gritos lejanos, órdenes tajantes y lamentos ahogados. Fue entonces cuando la vieron, a unos 50 metros, donde la oscuridad era casi total. Había una plataforma de hormigón que no debería estar ahí. Y sobre ella las figuras. No eran adolescentes. Eran siluetas traslúcidas y parpadeantes. Una vestía el uniforme azul de la Unión de la Guerra Civil, otra el gris verdoso de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial. Había un marín de la era de Vietnam y un soldado con equipo del desierto más moderno. Docenas de ellos, de todas las épocas, de todos los bandos, parados en un silencio sepulcral. ¡Dios mío!, exhaló Daria. O'Connell, el cínico, el hombre que creía en lo que podía tocar y esposar,
sintió un miedo primario que no había experimentado desde su primer tiroteo. La lógica se desmoronaba. Esto era imposible. A medida que se acercaban, las figuras se volvieron hacia ellos. Sus rostros eran manchas de dolor y confusión. No eran amenazantes, solo perdidos, atrapados. Una de las figuras, la del soldado de la guerra civil, levantó un brazo espectral y señaló directamente a la pistola en la cadera de O'Connell. Un susurro colectivo como el viento a través de hojas secas llenó el túnel. ¡Arma! El ambiente cambió instantáneamente. La tristeza se convirtió en hostilidad. Las figuras comenzaron a vibrar. Sus bordes se afilaron. El olor a pólvora que el conductor había mencionado se hizo abrumador, mezclado con el hedor metálico de la sangre. ¡Atrás, Mike! Gritó Daria. Instintivamente, O'Connell desenfundó su arma. Era un reflejo grabado a fuego por años de entrenamiento. Ante una amenaza, se presenta una fuerza superior. En el momento en el que el acero de su pistola quedó expuesto, el infierno se desató. Las figuras se abalanzaron, no como cuerpos sólidos, sino como una ola de energía helada y desesperación. Las paredes del túnel parecieron transformarse, mostrando destellos de trincheras fangosas, playas ensangrentadas y ciudades en ruinas. El sonido era ensordecedor, el silbido de las balas, el estruendo de las explosiones, los gritos de los heridos. Era un eco psíquico, un nodo de violencia. Esta sección del túnel, quizás construida sobre un antiguo campo de indigentes, donde se enterraron sin nombre a veteranos olvidados, se había convertido en un imán para la energía residual de la guerra, y ahora ellos la estaban alimentando. ¡Mike, el arma! Gritó Daria, luchando por mantenerse en pie contra la ráfaga psíquica. ¡Es lo que quieren! ¡Es lo único que entienden! ¡La violencia! O'Connell apuntó, su dedo temblando en el gatillo. Podía disparar, pero ¿a qué? ¿A un recuerdo? ¿A la propia guerra? Vio en los rostros fantasmales, no a monstruos, sino a chicos jóvenes, enviados a morir por causas que apenas comprendían. Vio el mismo miedo que él sentía. El fantasma del soldado de Vietnam se detuvo frente a él. Su rostro, una máscara de agonía. Levantó un rifle M16 fantasmal, una copia exacta del que O'Connell había usado en su propio servicio militar. El ciclo, el eterno y sangriento ciclo. En ese instante, O'Connell comprendió. Disparar solo añadiría otra voz al coro de violencia, otro eco al túnel. No se puede matar a un fantasma con una bala. Especialmente si el fantasma está hecho del mismo acto de matar. Con el esfuerzo monumental que iba en contra de toda su formación, bajó el arma. Lentamente, le aseguró en su funda. Luego, levantó las manos vacías, en un gesto universal de rendición. Daria, entendiendo su intención, hizo lo mismo. El asalto psíquico no cesó de inmediato, pero vaciló. La tormenta de sonidos de batalla perdió su intensidad. Las figuras fantasmales se detuvieron. Sus formas parpadeantes, expresando una profunda confusión, habían presentado un desafío de violencia, y la respuesta había sido nada. O'Connell miró al soldado de Vietnam, y en lugar de miedo, sintió una profunda y abrumadora lástima. «Se acabó», dijo en voz alta, su voz resonando en el túnel. «Para ustedes, para nosotros, descansen en paz». No ofreció agresión, ni confrontación, solo un reconocimiento de su dolor. La energía en el túnel cambió, la hostilidad se disipó, dejando solo una inmensa y antigua fatiga. Uno por uno, los espectros bajaron sus armas fantasmales. El soldado de la guerra civil asintió lentamente, una expresión casi de gratitud en su rostro borroso. Luego,
Las figuras comenzaron a desvanecerse, no violentamente, sino como el humo que se disipa con la brisa, dejando atrás solo el silencio del túnel y el olor al hormigón húmedo. En cuestión de segundos, todo terminó. El frío se fue. Sus radios volvieron a la normalidad con un suave chasquido. Estaban solos de nuevo. Presentaron un informe vago sobre una descarga de energía y gases subterráneos que causaban alucinaciones. Nadie hizo más preguntas. El tramo del túnel volvió a la normalidad. Esa noche en su apartamento, O'Connell sacó su pistola reglamentaria y la colocó sobre la mesa de la cocina. La miró durante mucho tiempo. Durante toda su carrera, ese objeto había sido su respuesta, su solución, su poder. Pero en el túnel había sido inútil. Peor que inútil, había sido el combustible del problema. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo no eran las figuras, sino el eco que las creó. La creencia de que la fuerza y el conflicto son el camino hacia la superación o a la victoria. Aquellos soldados de todos los ejércitos y todas las épocas estaban atrapados no por la muerte, sino por la violencia que la causó. Para ser mejores, para evolucionar de verdad, la solución no era un arma más grande o una guerra más decisiva. La verdadera fortaleza, la única que podía romper el ciclo y calmar a los fantasmas del pasado, era tener el valor de bajar el arma primero. ¿Qué ha sacado el hombre con sus guerras? ¿Qué es lo que ha conseguido realmente? ¿Unión o más desunión? ¿Sonrisas o lágrimas? ¿Resentimientos? ¿Odios entre hermanos? Antes de acabar, reflexionemos esto. Creo que todos estamos de acuerdo en querer la paz sobre la guerra, en tener a nuestra gente viva y no sacrificada por conflictos que ni siquiera nos conciernen. Antes de irte, regálame un like, suscríbete a mi canal y comparte mi contenido. Recuerda que puedes proponerme historias para que yo las narre. Y también, si tienes algún cuento, alguna historia de tu propia autoría, puedes mandármela. Con mucho gusto podré narrarla. Hasta la próxima narración.